Me alegra ver que esto está de bote en bote y veo muchas caras expectantes. La verdad es que el título del taller tira mucho porque, a ver, ¿quién no tiene una familia? Todos tenemos una familia. Algunos tenemos dos, nuestra familia de origen y la familia que hemos fundado con el matrimonio o la que vamos a fundar, ¿no? Si estamos llamados a eso y nuestra vocación es el matrimonio. Entonces esto interesa mucho y todos tenemos experiencia, ¿no?, sobre ello. ¿Quién no quiere que en su familia haya paz? ¿Y quién no tiene experiencia de falta de paz en su familia, ¿no? De discordias, de soledades, de discusiones. Habéis venido y no os he mentido, ¿eh? O sea, el corazón de Jesús ha hecho esa promesa, la promesa de pondré paz en tu familia. Y el Señor no miente y es fiel y cumple sus promesas. Pero esto viene de una necesidad de Jesucristo, la necesidad que tiene de ser conocido y amado, la que le impulsa a regalar esa promesa, porque sabe de lo que tenemos necesidad y deseo y anhelo en el corazón. Entonces Él viene a saciar esos deseos y le mueve el amor que tiene por nosotros, un amor que le ha subido a la cruz y que le ha hecho morir por nosotros en una cruz. Esta necesidad de ser conocido y amado y esa generosidad desbordante del corazón de Jesús a veces llega de una manera muy de andar por casa. Yo, el primer ejemplo de esto que se me venía a la cabeza cuando pensaba en las palabras que os iba a decir, tiene que ver con la muerte de mi marido, con la muerte de la abuela de mi marido. Qué susto, ¿no? Qué susto. No, mi marido está además al fondo escuchándome, igual se le ha parado a él el corazón. Su abuela vivía sola, era mayor y tuvo un infarto. Y la pobre tuvo que, viviendo sola, pedir ayuda como pudo, de una manera muy agónica, claro, y consiguió que un vecino le socorriera y la llevara al hospital. Ingresó ya muy mal y ninguno de sus hijos vivía cerca. Sin embargo, a todos les dio tiempo, a sus dos hijas, a acercarse al hospital para acompañarla en los últimos momentos, y a todos sus nietos menos a uno. En esos momentos de despedirse, de acompañarla, también el Señor se hizo presente, pudo recibir la unción de enfermos, se confesó, comulgó, y acto seguido después de comulgar le repitió el infarto y murió. ¿Por qué cuento esto? Porque el único nieto que no pudo despedirse es sacerdote y estaba en México. Y cuando le contaron cómo había muerto su abuela, lo primero que dijo fue: estoy seguro de que ha hecho los 9 primeros viernes de mes. Esa es otra de las promesas del corazón de Jesús, que a las personas que comulguen durante 9 primeros viernes de mes seguidos, el Señor les asistirá en el momento de su muerte. Entonces, pues fue un regalo del corazón de Jesús que ese nieto sacerdote supo ver, ¿no? En esa muerte que, contra todo pronóstico, le permitió, por un lado, despedirse de su familia y, por otro lado, prepararse del mejor modo para entrar al cielo. Esto, que forma parte de la experiencia de nuestra familia, pues hemos tenido ocasión de comprobarlo de muchas maneras a lo largo de los años. Y en esta charla, bueno, voy a ir contando anécdotas de eso, ¿no? Pero no quiero que perdáis de vista lo que es el objetivo propio de la charla. Me imagino que si se pudiera vender la paz para vuestra familia en unos saquitos y hubiera un puestecito de venta a la puerta, pues todo el mundo se llevaría su saquito de paz a casa. Pero el Señor no funciona así. Entonces, el objetivo primero de la charla es que conozcamos más al corazón de Jesús para amarle más
y para poder así recibir sus promesas, entre ellas esa de recibir la paz del Señor para nuestra familia. Que mi corazón se ensanche. También lo decía en un momento dado Nuria, la presentadora de la GenJ. Y que tengamos de fondo una petición que hacer al Señor. Danos un corazón semejante al tuyo. Y aquí se me viene a la mente otra experiencia sobre esto del corazón de Jesús. Yo en mi casa, yo soy hija única. Y en mi casa mis padres, pues sí me bautizaron y recibí los sacramentos, pero había un contraste muy fuerte entre mi padre y mi madre. Mi madre era la religiosa de la casa, la que pues tenía una vida de fe, estaba cerca del Señor, había nacido en una familia muy religiosa, y en cambio mi padre era una persona de virtudes humanas, pero no tenía fe. Yo elegí el camino de mi madre. Tampoco sé muy bien por qué, pero bueno, el caso es que elegí el camino de mi madre y sí que durante toda mi vida he tenido fe. Y dentro de esa fe, pues yo siempre he creído en la presencia de Jesús en la Eucaristía. O sea que yo entraba a una iglesia, yo iba a misa los domingos, entraba en la iglesia, hacía la genuflexión delante del sagrario, pero sin más, quiero decir, pues sabía que ahí estaba el Señor, ¿vale? Su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Bien, pero no fue hasta los 17 años que de la mano de un sacerdote, que igual aquí hay gente que le conoce o le conoció porque ya murió hace unos años, de la mano de un sacerdote jesuita del Padre Rojas, pues fue como yo conocí al corazón de Jesús. Y eso cambió mi manera de mirarle. O sea, yo desde el momento en que entendí, y fue una gracia de Dios, que quien estaba en el sagrario, a ver si lo sé explicar sin escandalizar, quiero decir, que quien estaba en el sagrario no era un sacramento, que no era una cuestión de fe, sino que era una persona viva. Cuando yo entraba en una iglesia, buscaba ese sagrario porque iba a saludar a una persona que me quería y me quiere profundamente y me espera y me escucha y me ama y está pendiente de mí y de mis cosas. Entonces, la genuflexión que yo empecé a hacer era la misma por fuera, pero lo hacía con un corazón diferente, con un sentido diferente, ¿no? Y cuando entraba en la iglesia, o sea, en una que no conocía, pues hasta que no encontraba el sagrario, ¿no? y le saludaba al Señor, como que no me quedaba tranquila, porque la necesidad de hacer, iba a decir, contacto visual, ¿no? Como dirigirme a Él y dejarme mirar por Él, era algo que tenía ahí inquieto en el corazón. Entonces, eso es lo que de alguna manera es llegar a tener un conocimiento interno, un conocimiento del corazón. Antes nos decían, el corazón tiene ojos, ¿no? Aprender a mirar con los ojos del corazón al Señor. Todo esto es un preámbulo para, si estamos hablando de paz y de necesidad de paz, también es porque nosotros somos, yo creo, conscientes o hemos experimentado también que vivimos en un combate. Vivimos en medio de una batalla. En un campo de batalla en el que no hay nadie neutral. O sea, no nos podemos quedar al margen, nos guste o no nos guste. Y esa batalla se libra en cada corazón humano. Ese es el campo de batalla y además es el botín que se juega en esa guerra. El que gane se lleva ese corazón. Y hay dos bandos clarísimos, clarísimos. Lo veíamos ayer en el musical de la hermana Claire, que hay dos bandos que se disputan nuestro corazón. Uno es el bando de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, y que sean
eternamente felices con Él. Y otro bando, el del demonio y del de los enemigos del hombre, que quiere que todos los hombres se pierdan y pasen a la condenación eterna con Él. Y como no puede luchar contra Dios, lucha contra nosotros. ¿Ve? Y hace la guerra por nosotros. Y cada uno de nosotros somos un botín que quiere conquistar. Esto es así desde el pecado original y seguirá siendo así hasta el final de los tiempos. Pero Dios tiene, como decía también en la charla anterior de Carla Cutis, Dios tiene sus estrategias. Y eso es importante, y es importante conocer las estrategias de Dios. Entonces, en cada momento de la historia las va desarrollando. Y hay un momento crucial, que es el de la encarnación, ahí cuando Dios se hace hombre, cuando empieza a latir el corazón de Jesús en el seno de la Virgen, unas semanas después de la encarnación, y es importante que seamos conscientes de que ese corazón sigue vivo. Sigue vivo. Ese es el momento crucial. Pero luego, a lo largo de la historia y en cada momento y en cada etapa, el Señor va desarrollando una estrategia particular según las necesidades históricas de cada momento. En la época que nos ha tocado vivir a nosotros, yo creo que todo el mundo es muy consciente de que en el objetivo de esa guerra y de ese combate está la familia también. O sea, todos somos conscientes de los ataques que sufre la familia, de la cantidad de matrimonios que se rompen, del miedo que hay al compromiso, a casarse, a jugarse en una decisión de por vida. O sea, todos queremos amar y ser amados, pero a todos se nos encoge el corazón cuando decimos esto para siempre, ¿no? Un compromiso para siempre. Y también somos conscientes de cómo la mujer, la maternidad, el hombre, la paternidad está también en ese ojo de esa batalla, en ese ojo del huracán. Y para este momento es para el que el Señor ha pensado la devoción al corazón de Jesús. Nos ha revelado más su corazón. Empieza esa revelación de una manera muy explícita con Santa Margarita María hace 350 años. Pero ahora está habiendo un resurgir porque todos estamos necesitados de ello, ¿no? Necesitados de esa relación con el Señor, una relación íntima, ¿no? De amistad. Yo tengo aquí detrás un póster. Algunos, los de detrás igual no lo veis mucho. Es una representación de cómo el Señor se aparece a Santa Margarita María, le muestra su corazón. El corazón, quiero decir, el Señor tiene un corazón de carne, que bombea sangre, que late, que se le para cuando siente angustia, que se le acelera por la emoción, ¿no? Un corazón que se entristece y llora y sufre, y que además es un corazón como el nuestro, que también no solamente representa un músculo, quiero decir, que hace una función física, sino también es como el núcleo que une nuestra parte espiritual, los sentimientos, la parte corporal, es como el centro de operaciones, de alguna manera como el núcleo que une todas las facetas de la persona. Y para Jesucristo es igual. Por eso es de alguna manera el punto de unión entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y podemos decir que es un corazón humano, pero también es el corazón de Dios, porque ese corazón humano ama con un amor infinito a cada uno. Cuando se presenta lo hace de una manera especial. Si veis, tiene lo que se llaman varias insignias. Una es la llaga, esa llaga que se abre en el momento de la muerte en la cruz con la lanzada. El corazón de Jesús, cuando se presenta, lo hace así para que seamos conscientes de que es el mismo corazón que ha muerto por mí. Ese corazón que ha muerto por mí ahora está vivo, pero no olvida
no olvida su muerte y no olvida la entrega por amor que ha hecho y nos lo quiere dejar visible. Tiene también la corona de espinas, que representa el sufrimiento que tiene también el Señor por nuestros pecados y que es un sufrimiento que perdura. Esto es un misterio, porque dices, ¿cómo puede el Señor resucitado glorioso al mismo tiempo sufrir? Pues es una consecuencia del amor. Lo contrario del amor es la indiferencia, ¿no? Entonces el Señor no puede quedarse impasible, no le da igual nuestra respuesta, no le da igual lo que hagamos, lo que le digamos, cómo le miremos. Nada de lo nuestro le es indiferente. Y tiene su corazón en carne viva. Yo, hubo una experiencia que tuve yo en mi vida que me ayuda a acercarme a esta realidad del Señor, del corazón de Jesús. Cuando tenía 18 años, esto igual algunos ya me lo habéis oído contar, pero lo repito porque a mí me sigue como ayudando a entender. Cuando tenía 18 años, atravesé una puerta de cristal. Qué cosas, ¿no? Bueno, no me di cuenta que estaba cerrada, fui con todo y entonces se cayó. O sea, con la fortuna de que no me corté nada en la cara, pero sí me abrí una rodilla, muy abierta la rodilla. Entonces, mi padre me llevó al hospital, lógicamente, muy agobiado, llevaba ahí toda la pierna con una toalla enrollada, y cuando llegamos a urgencias me metieron al quirófano porque aquello pues no eran unos puntos, aquello era, pues iba a llevar un rato, ¿no?, arreglarlo. Y entonces el médico me dijo, dice, mira, te vamos a poner anestesia, te tenemos que pinchar la anestesia. Y yo dije, vale. O sea, yo con la adrenalina y todo del susto, a mí la rodilla no me dolía. O sea, yo me había dado cuenta de que me había abierto la rodilla porque notaba algo que caía por la pierna, asientos espasmódicos. Entonces, no me dolía y yo estaba como muy tranquila. Bueno, me van a pinchar la anestesia, pues ya está, me la pinchan. De hecho, yo tenía bastante, de pequeña tenía bastante mala salud, entonces me pinchaban a menudo. O sea, las inyecciones y yo, pues, teníamos una relación muy estrecha y dije, bueno, a ver. Pero aquella inyección fue completamente diferente a todas las demás, porque la inyección de anestesia, que fueron 3, me acuerdo, fue dentro de la herida, porque claro, había que insensibilizar aquella zona. Entonces, claro, eso no se parecía a nada de lo que yo había experimentado, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque el dolor del Señor por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, no pensemos en pecados, yo qué sé, gordísimos, ¿no?, sino nuestras indiferencias, nuestras frialdades, cuando le dejamos plantado, ¿no?, o cuando nos avergonzamos de él, todas esas ofensas al Señor le duelen en el corazón. O sea, es que son espinas que se clavan en su corazón, porque somos consagrados por el bautismo y somos miembros de su cuerpo místico. O sea, aquí también hay que darse cuenta de una realidad. O sea, cuanto más íntima es la relación con una persona, más vulnerable eres a su respuesta. O sea, si cuando vas conduciendo alguien te insulta porque te has cruzado de carril, aquello no te quita el sueño. O sea, bueno, bien, no le conozco de nada, no. Pero ay, qué distinto es si mi novio, si mi novia, si mi amiga del alma, si mi amigo de toda la vida, ¿no?, pasa de mí, me da una mala contestación, ¿no?, me deja tirado, me traiciona. Qué distinto es eso, cómo duele, ¿no? Yo recuerdo también, o sea, cuando mi marido y yo nos casamos, elegimos un lema para nuestro matrimonio, que hemos
procurado vivir pues todos estos días de todos estos años que llevamos casados. Y el lema es: no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, que pase lo que pase durante el día, cuando nos vamos a dormir aquello tiene que estar solucionado, ¿no? Y lo último que hacemos por la noche es rezar una salve juntos. Entonces, a veces eso ha sido difícil de vivir. Difícil de vivir. Recuerdo un día que discutimos por la mañana, mala cosa porque estaba todo el día por delante para arreglarlo, ¿no? Entonces discutimos por la mañana y yo me tenía que ir a trabajar y él también, ¿no? Entonces nos fuimos cada uno con nuestro enojo a trabajar. Y yo cuando llegué a la oficina, yo tengo una cara que desgraciadamente es el reflejo del alma, que decir, no puedo disimular. Y entonces todo el mundo se acercaba y me decía, ¿qué te pasa? Tal, no estoy bien hoy, tal, bueno. Y entonces de repente me dicen, no, ha venido un mensajero. Vale. Y dice, trae una cosa para ti. ¿Para mí? Entonces dice, bueno, venga, pues vale, que venga el mensajero. Y de repente entra un señor llevando una docena de rosas rojas, ¿no? Y entonces me da una tarjeta, y la tarjeta era una nota de mi marido, ¿no? Para hacer las paces. Entonces yo, claro, ahí empecé a llorar y a llorar. Mis compañeros de trabajo me sacaron una foto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que, a ver, no había sido una discusión, pero sí que nos había dejado tocados. O sea, sentíamos un dolor en el corazón porque nos habíamos separado por la mañana y la comunión se había roto entre los dos, ¿no? Entonces eso nos hacía sufrir. Y mi marido se las apañó para en la distancia, ¿no?, hacer una reconciliación. Luego no sé cómo lo hizo porque me llamó al minuto de que el mensajero me diera las rosas. No sé cómo lo tenía él apañado para que cuadrara todos los tiempos, ¿no? Pero es verdad que el amor hace esas cosas, ¿no? El amor siempre busca la unión. Y eso es lo que el Señor hace también con nosotros. Es tremendamente sensible a cada respuesta que damos y está deseando volcarse en nosotros. Luego, aparte de esa corona de espinas, que todo esto venía por la corona de espinas, ¿no?, y la sensibilidad del corazón de Jesús, tiene también una cruz, ¿no?, que corona ese corazón, porque desde el primer momento en el que el corazón de Jesús empezó a latir, ya había una amargura en su corazón por todo lo que iba a sufrir por nosotros. Y en sus palabras, os leo unas palabras de cómo el corazón de Jesús expresa esto. Lo dice de esta manera: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Jesucristo es la persona que te quiere a morir, literalmente. Y no es una frase, es una realidad. Te quiere a morir. Y esa declaración de amor la ha escrito con su sangre en la cruz, de su puño y letra. Y se ha dejado rasgar el corazón. Y es un corazón físico porque, ¿os acordáis de ese momento? No sé cuántos habéis visto la película de La Pasión de Mel Gibson. Muchos. Pues hay un momento, ¿no?, cuando Jesús ya ha muerto en la cruz, que el soldado romano, o sea, están rompiéndoles las piernas a los crucificados, y cuando llegan a Jesús, dice, ya ha muerto. Y entonces le dan una lanza y dicen, bueno, si ha muerto, asegúrate. Y entonces el soldado romano con la lanza atraviesa a Jesús desde el lado derecho, de forma que por dentro llega con la punta de la lanza a rasgar el corazón. Y se nota porque primero sale agua, y al final sangre. Hasta ese detalle de esa especie de agua que sale cuando el momento de la lanzada es un detalle
físico. Es el líquido que rodea el corazón, que rodea el pericardio, está en el pericardio, y que sale como signo de que es un corazón plenamente humano. Ese detalle de la sangre y el agua, que será además signo de los sacramentos, ¿no? Y del momento del nacimiento de la Iglesia, pero que es plenamente humano el corazón de Jesucristo. Tiene lo mismo que el nuestro en su naturaleza humana. Y ese corazón, como os decía, está vivo, ha resucitado como el resto del cuerpo de Cristo. Ahora está glorioso, pero es un corazón humano, vivo, palpitante, que está presente en la Eucaristía. Sobre esto hay un detalle muy gracioso. Una amiga mía, médico, pediatra, cuando escuchó esto, de joven, ella todavía, no recuerdo si ya era médico o estaba estudiando, pero de cualquier modo, como tenía mucha vocación a la medicina, iba siempre con su maletín de médico y con su estetoscopio. Y entonces, cuando en una charla escuchó esto de que el corazón de Jesús está presente en la Eucaristía, esperó a que no hubiera nadie en la capilla, sacó su estetoscopio y se fue a la puerta del sagrario a ponerlo, a ver si escuchaba el latido del corazón de Jesús. No lo escuchó, ¿vale? Pero tenemos que tener esa mirada de darnos cuenta de que el Señor, aunque sea sacramentalmente, es decir, no lo podemos ver con los ojos del cuerpo, pero está ahí y está vivo. Aunque esté mudo, o sea, no pueda hablar, digamos, a la manera ordinaria, ¿no? Está mudo según el cuerpo, entre comillas, pero habla al corazón. Por eso hay que hacer silencio cuando estamos delante de él, para poder escuchar y tener el corazón abierto. Y nos escucha y nos mira. Un detalle que a mí personalmente me ayudó a mirar así a la Eucaristía fue una peregrinación que hice hace algunos años a un sitio que se llama Lanciano, en Italia, que es donde está un milagro eucarístico, porque el milagro que está allí es un trozo de una forma que se convirtió en carne. Esa carne no era de cualquier sitio del cuerpo de Cristo, o sea, no es solo un milagro en ese sentido, sino que además tiene un significado especial, porque es tejido del miocardio, es tejido del corazón. Y además, cuando lo estudiaron científicamente, ese tejido era tejido vivo. Cuando yo no lo sé explicar, porque no soy médico, pero hay una diferencia entre, digamos, la sangre viva de la sangre muerta y el tejido vivo del tejido muerto. Entonces, ese tejido que se ha estudiado sucesivamente, contra toda explicación, es un tejido vivo, no es de un cadáver, sino de un ser vivo. Y el Señor con ese milagro nos da un signo especial de que su corazón está especialmente presente en la Eucaristía, ¿no? Porque ha querido que ese milagro sea de su corazón. Hay otra realidad que yo creo que nos puede ayudar mucho también a vislumbrar lo que es el corazón de Jesús y a poder recibir sus promesas, que es el hecho de su amor incondicional. O sea, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero yo creo que no entendemos la profundidad que tiene, porque el hecho de que Jesús nos quiera con un amor incondicional significa que no quiere un yo ideal, o sea, no quiere a María José perfecta, entonces está, bueno, ya me quiere porque ya ha hecho todo un recorrido de conversión, ya soy santa, no tengo ningún desliz en mi vida de fe,
soy un apóstol maravilloso, que siempre estoy disponible y nunca fallo. No. Me quiere a mí tal como soy ahora, con mis debilidades, con mis fallos, cuando no soy fiel, cuando, no sé si ¿cuántos habéis estado en la FUNJ del año pasado? ¡Guau! Unos cuantos. Bueno, pues seguro que cuando habéis venido porque os encantó, imagino, no porque sufristeis como cosacos y habéis decidido volver a sufrir este año otra vez, sino porque realmente fue una experiencia bonita y grande para vosotros. Pero seguramente en el transcurso de este año habéis también tenido momentos, pese a los deseos que seguro sacasteis de esa primera GenJ, pues habéis tenido momentos en el que, pues oye, habéis fallado, ¿no? Teníais muy buena voluntad, muy buenas intenciones, pero igual no todo ha salido como soñabais, ¿no? Y no todo ha salido como hubiera sido genial que saliera, ¿no? Seguramente habéis tenido vuestros fracasos, vuestras infidelidades, ¿no? Vuestra pereza, habéis vuelto a caer en aquello que pensabais que ya habíais superado, ¿no? Pues pese a eso, iba a decir casi, y precisamente por eso el Señor os quiere tal como sois, pero no se resigna a que seáis como sois, sino que nos quiere regalar su amor y sus promesas precisamente para que seamos felices, para que crezcamos, para que nuestro corazón se ensanche, ¿no? Pero no condiciona su amor a un premio de buena conducta, ¿no? Sino quiere que nos unamos a Él para que seamos realmente felices y para colmar nuestro corazón. Hay una realidad que a mí siempre me hace, no sé cómo, pensar mucho. Es el hecho de ese sufrimiento de amor del Señor, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios sufra por mí? ¿No? ¿Y cómo puede ser que eso... O sea, yo os voy a hacer una confesión y me da un poco de vergüenza porque tengo unos cuantos hijos por ahí sentados entre el público, pero evidentemente quiero a mis hijos. Evidentemente mis hijos, como casi todos, en algún momento ha venido uno o dos o tres por detrás y me han dicho: ¿a que yo soy tu hijo favorito? ¿A que a mí es a quien más quieres? ¿No? O sea, os confieso también que a veces, puedo ser mala, ¿no? Y a veces les he dicho: tú eres así, entre tú y yo, no se lo cuentes a nadie, tú eres mi hijo favorito. Me ha salido mal, porque luego entre ellos lo han comentado y han venido a pedirme explicaciones. ¿Cómo puede ser que todos seamos tu hijo favorito? ¿No? Aunque eso es así, yo quiero a mis hijos a morir, daría mi vida por ellos, sin lugar a dudas, ¿no? Hay veces, y eso lo confieso también, que cuando un hijo te hiere, ¿no? Porque en una familia, o sea, a ver, pues también hay roces, o sea, vamos, por lo menos en la mía, no sé en la de vuestra, pero en la mía también hay roces, también hay discusiones. Y a veces, precisamente en ese momento de dolor, ¿cuánto cuesta acercarse, no? O sea, como que instintivamente la naturaleza humana te dice: no, escóndete, ¿no? Te han hecho daño, vete a lamerte las heridas a solas, ¿no? Ya cuando te recompongas ya volvemos, ¿no? A la convivencia. Y me escandaliza cómo el Señor hace exactamente lo contrario con nosotros. O sea, cuando más hieres al corazón de Jesús, más abierto está, más abre sus brazos, más abre su corazón, más te reclama, ¿no? No le importa, o sea, realmente es un amor que se olvida de sí mismo, ¿no? Que está dispuesto a cualquier sacrificio, ¿no?
Y de alguna manera, como eso le lleva también a ser capaz de compartir, o sea, de vivir con nosotros cada paso del camino. Hay un ejemplo que a mí estos días me tocaba mucho el corazón, y es el de una compañera, una amiga que fue compañera mía de trabajo. Ella es madre de 8 hijos y su 7º hijo, con 5 años, le han diagnosticado un cáncer de vejiga. Y bueno, pues seguimos en contacto para rezar, nos va contando cómo lo están luchando. Y ella en estos últimos días nos decía rezar más, dice, porque lo que es más duro para mí es ver el dolor de mi hijo, ¿no? Y no tener modo de consolarle. Dice, como tiene tanto dolor después de las sesiones de radio, dice, me pide morfina, porque él sabe que cuando le ponen la morfina el dolor baja, pero no siempre le puedo dar morfina. Y yo esto me ayudaba a pensar también cómo vive el Señor con nosotros, porque a veces, claro, cuando rezamos y le pedimos cosas al Señor, ¿no? Y son cosas buenas, ¿no? Estamos en medio de un dolor, en medio de una dificultad, y le pedimos al Señor, ayúdame, tú puedes, tú eres todopoderoso, tú puedes, ¿no? Quítame este dolor, quítame este sufrimiento, ayuda a mi familia, soluciona este problema, ¿no? Ayúdame a salir de aquí. Y el Señor no nos da lo que le estamos pidiendo. Pensamos, y yo soy la primera, Vaya, pensé que no iba a llorar. Pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pensamos que el Señor es indiferente a lo que estamos sufriendo. Y me acordaba de esta amiga que cuando su hijo le pide morfina, pues unas veces se la puede dar y otras veces no. Y le duele más cuando no puede, ¿no? Y cuando no puede, pues es cuando está más cerca de su hijo, ¿no? Cuando comparte más su dolor, cuando le gustaría cambiarse por él, cuando le abraza más, cuando le tiene sentado sobre sus rodillas. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Pues a veces nos puede dar lo que le pedimos y a veces no puede. No puede porque no es lo mejor para nosotros. ¿Y qué más quisiera Él que no tener que vernos sufrir? Porque no hay nada más doloroso para una persona que ama que ver a quien quiere sufriendo. Entonces, en lo posible no le hagamos sufrir al Señor, ni dudemos de que es bueno. La mejor prueba de amor, la mejor respuesta de amor al Señor, al corazón de Jesús, es confiar en que nos ama, en que es bueno y en que todo lo ordena para nuestro bien. Bueno, vamos a bajar un poco el tono, aterrizando un poco en la promesa esta de pondré paz en tu familia. Todos hemos, como decíamos al principio, experimentado que lo mismo que en nuestra familia hay momentos de felicidad. Yo si tengo, mis hijos se van a reír, pero si tengo que elegir un momento de felicidad, pues a mí tengo grabado en el corazón escenas de cuando jugaban en la playa todos pequeños, ¿no? y les veía como tan en armonía, ¿no? Porque, claro, en casa somos muchos, entonces se podía pasar de jugar al puñetazo así sin que hubiera ningún cambio. O sea, de repente estaban pegando, de repente estaban jugando, de repente se reían, de repente lloraban, ¿no? O sea, era todo como súper intenso. Entonces, en los momentos esos como de armonía y de poderles mirar a una cierta distancia y verles a todos jugar, ¿no? Riéndose,
divirtiéndose de una manera como tan sencilla, eso me daba muchísima ternura, me daba esperanza, ¿no? Era como descansar el corazón, ¿no? Pero claro, también es verdad que había mucho de lo otro, ¿no? Había mucho de lo otro que yo en un momento determinado, los que conocen a mi hija Maravillas lo saben, en un momento determinado le pedí al Señor, por medio de Santa Maravillas de Jesús, por favor, otro chico no. O sea, ya sé que esto no hay que pedirlo, pero dame un poquito de respiro y que sea una niña. El Señor escuchó mi oración. Entonces, por eso digo que había mucho de todo, ¿no? Y todo muy intenso. Pero ahora que son más mayores, que todos son mayores, claro, sigue habiendo mucha intensidad, pero es de otro tipo. Y hay una reflexión que yo me he hecho muchas veces, que es ¿por qué no hay paz a ver? ¿Por qué no hay paz siempre en mi familia? ¿No? Y yo os cuento mi conclusión, mi reflexión, que la he hecho delante del Señor, ¿no? En la familia muchas veces no hay paz, porque en la familia muchas veces hay pecado. Cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, por el orgullo, por la pereza, necesariamente de ahí surge una falta de paz, de ahí surgen discordias. Cuando yo no quiero dar más que el otro, ¿no? Estoy midiendo hasta dónde puedo dar sin que se aprovechen de mí, ¿no? Sin que sea yo el pringao, ¿no? Que esté ahí dando más, sin pasar factura de lo que hago, ¿no? Eso de medir, o la queja, ¿no? Lo que veíamos ayer en el festival, entre risas, pero ¿cuántas verdades hay? La queja que enturbia el ambiente, que quita la alegría, que deja sin fuerzas la voluntad, ¿no? El orgullo herido, ¿no? Que es que me estaba acordando de una escena, o sea, hay personas que cuando resultan heridas se ponen casi todos, se ponen a la defensiva, ¿no? Devuelven los golpes en el sentido figurado, ¿no? Entonces eso qué peligroso es en el seno de una familia, ¿no? Porque empiezas a elevar el tono de la discusión, y tú más, ¿no? Ese y tú más. ¿Qué verdad es esa palabra de Jesús de que si ves la mota en el ojo, de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? Y como dice Jesús, quítate primero tú la viga y entonces podrás ver claro para sacarle la mota al ojo de tu hermano, ¿no? ¿Eso qué verdad es para la vida familiar? Y ciertamente qué verdad es que solo la gracia de Dios nos puede quitar la viga del ojo. Yo hay una escena que también tengo muy guardada en el corazón, cuando mis hijos empezaron a hacer la primera comunión, ¿no? Y acercarse a los sacramentos. Había una experiencia preciosa que era muchas veces estábamos todos en la cola de la confesión, ¿no? En la parroquia, todos así en fila, uno detrás de otro, para confesar. Y muchas veces, al salir de la confesión, espontáneamente nos abrazábamos. O sea, salían mis hijos de la confesión y a los que todavía estaban en cola iban como abrazando, porque es que era como la alegría de he hecho borrón y cuenta nueva, ahora ya lo he dejado todo atrás, ahora ya como que tengo el corazón lleno, ¿no? Y me sale abrazar a uno, abrazar al otro, ¿no? Porque es que ese es el secreto, en realidad, ¿no? Al final está todo inventado y los sacramentos y la gracia de Dios es lo que obra el milagro, ¿no? Y yo quería también contaros que
Cuando el corazón de Jesús promete la paz a la familia, no es la paz que da el mundo. No es la paz de que no haya guerras, de que no nos tiremos los trastos a la cabeza. Que eso también es una tentación en las familias. A veces no se discute porque no se convive. Entonces, si cada uno está en su cuarto, pues no hay discusiones. Si solamente voy a casa para comer y dormir y no convivo, tampoco hay discusiones. Entro, como rápido, me voy a mi cuarto, me meto en la cama y ya está. ¿Ideal? Pues no. Tampoco es la paz del orden natural. Siempre la paz es una consecuencia del orden, la tranquilidad en el orden. A mí esto, cuando pensaba, se dice el pecado, pero no el pecador. No voy a decir qué hijo es, pero a veces, y eso seguro que tenéis experiencia, cuando uno tiene su cuarto, que no se puede entrar sin pisar algo, ¿vale? Y tiene que estudiar, es misión imposible, porque uno mira alrededor y dice... Entonces, solución, salir corriendo a la biblioteca, donde reina el silencio y el orden, ¿no? Pero tampoco es esta la paz que nos promete Jesús, aunque no quiero decir con esto que no haya que recoger el cuarto, por favor, ¿vale? Pero la paz que nos promete Jesús es una paz de orden sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Es la paz que brota del orden que significa poner al Señor en lo más alto. Que sea Jesucristo el Rey, porque ese reinado trae la justicia, la paz y el amor. Y esa es la paz que nos promete el Señor, ¿no? Para nuestra familia. Y esa paz puede convivir con el sufrimiento. De hecho, convive con el sufrimiento. Convive con los problemas. Yo cuando llegué a la CMJ tuvimos un viaje un poco difícil, la verdad, y venía en el último tramo del viaje, tuvimos que parar muchas veces y rezamos muchas veces para poder llegar, y en el último tramo del viaje venía por dentro pidiéndole al Señor, por favor, necesito confesarme, nada más poner un pie. Además pensando, digo, si no va a ser imposible que sea medianamente coherente en el taller, o sea que según apartemos tengo que confesarme para no perder el hilo. Y además confieso que también le hice una petición personal y además quiero confesarme con el padre Rafael. Pues, ¿cómo es el Señor de bueno? Porque según aparcamos, bajamos del coche corriendo, cruzamos a la explanada. ¿Quién fue el primero que vi? El padre Rafael. Entonces ya me confesé con él y le saqué todo lo que llevaba en el corazón y me dijo una reflexión que quiero compartir con vosotros porque a mí me ayudó y va en este sentido, ¿no? De cómo se concilia eso de que el Señor nos dé su paz y al mismo tiempo uno tenga que sufrir contradicción, cruz, problema, vivir en la necesidad. Y el padre me dijo, lo tengo aquí apuntado para decirlo bien, el padre me dijo, el Señor quiere que nos ejercitemos en la paciencia. Dice, y quiere probarnos la fe. Dice, porque nos ha dado un lugar como hijos suyos del que no nos es lícito desertar. Somos miembros de su cuerpo místico y amigos de su corazón. O sea, a partir de ahora ya sois amigos de su corazón, ya habéis venido aquí y habéis escuchado hablar de su corazón. Y este sufrimiento que Dios permite, esta necesidad que Dios permite en tu familia, esta cruz, estas heridas que llevas en el corazón, las permite para enseñarte a sufrir, para que puedas reparar por tus pecados, por los de tu familia.
y en última instancia para que puedas hacer realidad las palabras que el mismo Jesús, que el mismo corazón de Jesús ha dicho. Frente a la frialdad, frente a la indiferencia de tantos, al menos tú ámame, ¿no? Es el consuelo que hablábamos antes de cómo nos quiere el corazón de Jesús también cuando sufrimos, que seamos capaces nosotros también de consolarle, de amarle por los que no le aman, por los que no le miran, por tantos que están ciegos. Y ya para terminar, quería dejaros una misión para vosotros, una misión que tenéis que realizar. Es doble. Una primera es que la mejor reparación es la consagración. O sea, nosotros, todos los que estamos bautizados, estamos ya consagrados al Señor por el sacramento del bautismo. Pero consagrarnos a su corazón significa hacer de forma consciente y en ese sentido de respuesta de amor una ofrenda a Él, con todo lo que somos y tenemos, tal y como somos ahora mismo, con nuestra situación actual, con todo lo que estamos viviendo ahora, ofrecernos a Él. Y para eso hay que vencer dos obstáculos. Uno es la dureza del corazón, porque a veces las propias heridas y sufrimientos hacen que nos pongamos muchas armaduras. Entonces hay que pedirle al Señor que rompa nuestra dureza de corazón. Por eso muchas veces permite el sufrimiento en nuestra vida. Y otro es la purificación del corazón, la purificación del pecado y la purificación de lo que nos ata, de las esclavitudes. Lo tenemos que pedir. Yo en esto os hago otra confidencia. Uno de mis hijos en un momento determinado tenía una esclavitud, o sea, había un tema que le ataba, y aunque él era consciente de eso, no era capaz de romper esa atadura. Y fuimos de peregrinación a un lugar de la Virgen, entonces estábamos los dos rezando, así uno pegado al otro, de rodillas, y yo en un momento dado le dije así al oído: pídele a la Virgen que rompa ella esa atadura, que te quite esa esclavitud. Y se volvió, no se me olvida su mirada, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos como diciendo: no puedo hacer ni eso, no tengo la valentía para pedirle a la Virgen que me quite esto, aunque me está haciendo sufrir, aunque yo sé que no es bueno, no soy capaz. Y entonces yo hice esa oración por ese hijo, ¿no? Le pedí a la Virgen: no puede él, pero yo como madre te lo pido a ti, que eres su madre, ¿no? Quítale tú esto que él no puede. Y nos fuimos de allí, volvimos a casa y pasó aproximadamente un mes. Y me llamó por teléfono este hijo y me llamó llorando y me dijo: mamá, se ha terminado. Y aquello me llegó al alma, ¿no? Porque yo colgué el teléfono después de hablar un rato con él y mi marido, que veía la expresión de mi cara y no sabía qué estaba pasando, me dijo: ¿pero qué pasa? Digo: me ha llamado y me ha dicho que esto se ha terminado. Él sabía que yo había hecho esa petición a la Virgen y me dijo: ¿sabes qué día es hoy? Ni idea. Dice: hoy es Santa Mónica. Santa Mónica es la madre de San Agustín, que rezó mucho por su hijo y por la conversión de su hijo hasta las lágrimas, ¿no? Tanto que le dijeron: no se podrá perder el hijo de tantas lágrimas, ¿no? Entonces el Señor escucha la oración que le hacemos, la escucha. Y además a veces tiene la delicadeza de darte un signo de que esto que ha pasado es por aquella oración que hiciste, ¿no? Como en este caso, que yo vi claramente que el hecho de que mi hijo me hubiera llamado el día de Santa Mónica era una respuesta del Señor y de la Virgen a esa petición. Entonces os animo a que pidáis esa gracia y también a que esa consagración aprovechéis el día de hoy
para hacerle ese ofrecimiento al Señor en la vigilia o durante la oración en los turnos de esta noche. A la salida os van a dar una especie de tarjeta con una fórmula de la consagración. Tiene un código QR donde, para los que sean más frikis y no hayan tenido bastante con el taller, hay más material, ¿no? Que podéis leer el código y todavía tenéis más material sobre el corazón de Jesús. Y la segunda parte de la misión a realizar es que tenéis que volver a casa con el deseo de que vuestra familia se consagre al corazón de Jesús, ¿no? Tenéis que hacer esa labor para el Señor y que en vuestra casa sea el Señor el Rey y podáis poner una imagen de su corazón. Eso significa hacer promoción con vuestros padres y vuestros hermanos, ¿no? De esto que habéis recibido, ¿no? Y digo, es simplemente por interés, esto no es... Entonces, todos vais a salir ganando, así que os animo a esa consagración personal y también a esa consagración de vuestra familia y que el Señor no se deja ganar en generosidad.